¿Qué tal, José Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer. Estaba diciendo Muchísimas gracias, igualmente. que la lectura en verano, que es una Sí. maravilla. Yo creo que si tenemos algo para poder oxigenarnos en verano y desconectar y lanzarnos un poco a la aventura y al descanso, es la lectura. Yo por lo menos me lo aplico. Claro que sí. Es el momento ideal. Sí. Bueno, pues vamos a recetar para este verano tu libro Ningún ocaso demasiado intenso. Sí. ¿De qué trata la novela? Explícanos. Bueno, es una novela en la que cuento, bueno, digo que cuento porque es la primera novela en la que me adentro un poco en el género de la autoficción. Cuento un viaje que hice a Noruega en el verano del año 2016. Bueno, yo estaba inmerso en una situación sentimental, emocional bastante complicada, estaba arrastrando una ruptura. Y en ese momento decidí, buscando la aventura y sanarme y curar pues, todas las heridas que deja una ruptura emocional, viajar a Noruega. Claro. Lo hago justo en un momento en el que estaba escribiendo la que finalmente fue mi segunda novela. Y lo hago también tras los pasos de un escritor que en aquel momento, un escritor célebre noruego que en aquel momento me estaba influyendo mucho en el proceso de escritura de esa novela, que es Carlo Ove Knausgaard, buscando un poco de inspiración, ¿no? Buscando desbloquearme, porque bueno, la ruptura me había dejado en un momento de sequía creativa, buscando vivir la aventura y buscando reflexionar sobre el concepto de viaje. Es decir, que se podría decir que es una historia basada en hechos reales. Sí, yo digo que me cuesta un poco decirlo, pero el protagonista tiene mucha relación conmigo. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, mis padres leyeron el manuscrito de la novela, porque ellos son muy lectores, me dijeron, oye, pero estás hablando de ti, porque nos suenan muchas cosas. Y yo dije, pues sí, algunas sí, otras evidentemente pertenecen al terreno de la ficción. Pero sí, posiblemente sea la novela más, no diré autobiográfica, pero sí conectada conmigo y con mi memoria que he escrito hasta ahora. Por eso es tan especial para mí. Y Noruega, me imagino que, claro, encima además es un lugar que te puede traer buenos recuerdos o malos recuerdos. O más bien malos. Sí. No, buenos porque la novela tiene un punto positivo. Claro. Yo creo que el viaje, claro, tanto el viaje como la lectura, yo creo que la lectura es un tipo de viaje distinto, pero no deja de ser un viaje. Al final traen muchísima luz y a mí viajar a Noruega, que era un destino que en aquel momento lo decidí un poco al azar. Yo estaba leyendo a ese escritor. Yo lo que deseaba era vivir una aventura y bueno, pues por razones un poco accidentales de repente apareció Noruega. Y ese viaje, más allá de lo que representa Noruega como país, es un país espectacular. Todos los países escandinavos son por su naturaleza, son muy salvajes, ¿no? Es muy bonito. Son muy bonitos. Pero para mí ese viaje supuso un punto de inflexión que me reconectó con la literatura y con mi propia vida. Al final, claro, porque tenemos que decir que tú eres abogado. Sí. Y soy bueno, abogado. tienes esa otra faceta de escritor. Sí, yo en ese momento estaba bastante peleado con la literatura y me daba muchísima rabia. Era una especie de sentimiento muy contradictorio, ¿no? Hay veces que deseamos algo, pero ese algo no sale. Y decidí viajar para pensar, para aislarme. Era mi segundo viaje solo. A mí siempre me ha gustado viajar acompañado, pero creía que viajar solo, pues, y además un país como Noruega podía ser una experiencia maravillosa y finalmente lo fue, me sanó y en ese proceso de sanación y de reencuentro, o de ese proceso, pues salió Ningún ocaso demasiado intenso. ¿Qué significa para ti las frases que destacas en el libro? Porque hay frases que ahora justamente que estábamos hablando del tema del viaje, ¿no? Cuando viajo solo me propongo ser discreto, porque mi viaje lo es, porque lo afronto. El viaje con absoluta inferioridad porque soy consciente y en Oslo lo fui. Que él me supera, me examina, me adoctrina contra mí mismo.
O sea, son Sí, frases muy intensas, muy son intensas. y que reflexionas, Sí. ¿no? Claro, por lo menos este viaje supuso para mí un proceso de reflexión muy grande y quizá por eso, pues porque estaba pasando por un momento, bueno, todo el que haya pasado por una ruptura sabe lo que es, ¿no? Sí, sí, claro. Qué se siente, qué se pretende sentir, de qué huimos, ¿no? Entonces yo inicié el viaje, mi primera parada fue Oslo, la capital, con un sentimiento de inferioridad muy grande. Todo me abrumaba, la ciudad me abrumaba, los monumentos, el clima, la gente, la felicidad de la gente. Entonces se mezclaron muchas cosas. Pues ese proceso de introspección, estaba reflexionando constantemente, ¿no? ¿Por qué se había producido la separación? ¿En qué había fallado? ¿En qué no había fallado? ¿Había sido yo el culpable? ¿No? Ya. ¿Por qué estaba desconectado de la literatura? Entonces era un sentimiento de inferioridad que me hizo replantearme muchas cosas y que fui abordando o se fue difuminando afortunadamente a medida que transcurría el viaje. Que al final era un duelo. Sí, sí, es un duelo. Yo creo que hay dos formas de hacer el duelo. Bueno, hay muchísimas formas, ¿no? Cada uno lo hace del mejor modo, ¿no? Del modo en que puede. Pero para mí viajar era una manera. Yo recuerdo una frase de mi padre que me dijo: oye, yo creo que estás huyendo hacia adelante, Claro. ¿no? Y yo le dije, tuvimos esa conversación, la cuento en la novela, justo en el aeropuerto. Él me acompañó y fue a despedirme y una de sus últimas frases fue esa: estás emprendiendo una huida hacia adelante y no sé si es lo más recomendable para ti. Y yo dije, pues no lo sé, puede ser. Pero lo quiero hacer, ¿no? Pero lo quiero hacer y tengo que comprobarlo. Si finalmente me estampo contra la pared, pues será por decisión propia y será porque tiene que ser, ¿no? Pero yo creo que viajar y la literatura, y lo he ido descubriendo con el paso de los años, es una forma para mí maravillosa y llena de luz de afrontar un duelo, ¿no? Sea el duelo del tipo que sea. ¿Cómo vuelve el personaje de Noruega? ¿Cómo se siente al volver? Bueno, vuelve... No lo expliques todo, no, que queremos no, leerlo, ¿eh? Pero, No, vuelve... dinos. Voy a decir, hablo en primera persona esta vez, no como Exacto, el vale. personaje. Yo volví de ese viaje muy esperanzado y recuperado. Evidentemente suceden cosas durante el viaje que me aproximan a ese proceso de recuperación, que luego me alejan, ¿no? Pues esas contradicciones casi permanentes cuando intentas sanar algo. Pero yo recuerdo que regresé con una novela debajo del brazo, porque yo estaba escribiendo esa segunda novela que finalmente se publicó con el paso de los años. Luego nació esta, que relata ese proceso, pero volví reconectado con muchas cosas, con la literatura y fundamentalmente conmigo mismo. Luego los viajes, es verdad, tienen ese efecto efervescente, ¿no? Uno vuelve siempre de un viaje con la adrenalina disparada y regresar a casa y a la rutina y a la normalidad y al trabajo y a los conflictos que uno deja atrás, ¿no? Como decía mi padre, pues siempre es complicado. Pero volví con más luz de la que llevaba. Y además, no sé si estás conmigo, pero al final, siempre en situaciones difíciles, al final ves que ocurren cosas que gracias a ese momento doloroso están ocurriendo. Sí, sí. Yo siempre digo que si en ese momento yo no hubiera estado inmerso en ese proceso de separación, probablemente ni si me hubiese ocurrido escribir esa segunda novela que estaba escribiendo, ni viajar a Noruega, ni vivir las experiencias que viví que cuento en esta historia. Yo creo que a lo mejor es muy naif lo que voy a decir, pero yo creo que las cosas suceden porque tienen que suceder. Totalmente. Y el tiempo es muy sabio y pone todo en su sitio. Lugar. En su lugar, y yo creo que el origen de este viaje, pues evidentemente nadie quiere vivir o padecer dolor, Claro. eso es, y menos Pero un dolor emocional. es parte del proceso de aprender en la vida. Claro, pero uno aprende precisamente eso, ¿no? Que el dolor es una forma de aprender, es un camino hacia
bueno, hacia el crecimiento de alguna manera, aunque en ese momento pues uno solo viva la tensión y el dramatismo del dolor. A mí no voy a decir que agradezco a ese momento de ruptura lo que viví después, porque bueno, sería muy frívolo, pero bueno, sí le debo muchas cosas que sin ese momento, sin esa situación, en mi vida no habrían tenido lugar. Entonces, claro, es una forma muy bonita de reconectarse con ella. ¿Conociste a alguien en Noruega, y no me refiero a alguien amoroso porque no estarías tú para amores, ¿no? Pero a alguien que te hizo cambiar, que dijo, oye, esto no lo había pensado yo de esta manera? Alguien que te dio una lección. Sí, conocí, lo cuento en la novela, hay un personaje, no es un personaje, es una persona. Yo conocí a una escritora y una fotógrafa en uno de mis últimos destinos dentro de Noruega. Y además la conocí por casualidad, de una forma muy accidental, en una estación de autobuses, perdida de una ciudad del norte de Noruega. Era una fotógrafa surcoreana que conocía Europa muchísimo mejor que yo, perfectamente, y me dio bueno, unas cuantas lecciones. Sentí por ella una admiración tremenda, extraordinaria desde el principio, y ella, y no puedo contar mucho porque es uno de los puntos de la novela, pero ese momento de bloqueo, hay un momento en que yo le digo, mira, no puedo escribir, y no puedo escribir por esto. Y ella con 4 palabras, ¡boom!, me hizo clac, y fue un momento muy revelador, y es maravilloso, porque en ocasiones lo accidental te lleva a encontrarte con cosas y con situaciones que son muy simples, pero que nunca antes, no sé, o bien por el dolor, o por la emergencia que llevas, no has pensado antes. Claro. Entonces esa persona para mí fue mágica. Muy bien. José Luis, muchísimas gracias. Vamos a recetar para este verano ningún ocaso demasiado intenso para personas que a lo mejor estén viviendo la misma situación o la hayan vivido o estén en un momento difícil y ver que hay luz al final del túnel. Luz. Exactamente, hay luz. Pues muchísimas gracias y muchísimo éxito. Muchísimas gracias.